¿Qué tal? Buenas tardes. Esperamos un minutito más y arrancamos. Veo que hay gente conectada. Yo voy a compartir pantalla, que es del entorno de AutoCAD. Así que vamos a ir, la idea sería, siguiendo ustedes con sus propias compus y el programa abierto, el entorno de AutoCAD como para ir avanzando en los comandos e ir buscando las cosas. Esta es como la mejor manera de hacerlo. Igualmente, si no tienen disponible la compu con el programa de AutoCAD, lo pueden hacer más tarde porque esto queda grabado, pero la idea es que a ustedes les vaya dando tiempo para ir haciéndolo a la par. Así que yo tengo abierto AutoCAD y les voy a mostrar el entorno, que entiendo que se ve. Este es el programa original con el entorno original de AutoCAD. Entonces, desde el programa original, digamos, cuando ustedes abren el programa que le dan inicio, desde el icono del escritorio, este es lo primero que les aparece. Nosotros en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver las nociones básicas de AutoCAD, es decir, que vamos a arrancar desde el 000, y tienen habilitado el chat por si quieren hacer preguntas o hay algo que quieren que repita o que necesitan preguntarme más en detalle. Pero es como un nivel introductorio. Como decía antes, este es el seteo original del AutoCAD. Entonces yo lo que voy a hacer es ir mostrando diferentes maneras que hay como de poder entrar. Una sería desde File, Open. Yo voy a abrir un archivo desde cero. Entonces voy a ir a New, porque lo que voy a tratar de hacer es armar la hoja y setear el entorno de trabajo para que una vez que lo armé, lo pueda usar siempre para otras situaciones que necesite hacer otros dibujos de otras cosas. La otra forma que podría abrirlo, que no sea desde este manual, digamos, desde este menú desplegable, es desde acá arriba, desde este papel blanco que tengo, que también es el archivo nuevo. Fíjense que lo primero que se me abre, cuando toco ese papel blanco, pongo File, New, voy a parar al mismo lugar, que es algo que se llama template, que es como mi hoja en blanco. Esta lista que está acá es una lista que viene seteada por default del AutoCAD. Entonces yo puedo elegir o cualquiera de estas que está acá, pero para esto que vamos a explicar, que es cómo hacer dibujos de interiorismo y cómo hacer dibujos en arquitectura, puedo arrancar desde acá o puedo arrancar desde Acadizo. Vamos a arrancar desde Acadizo. En general los dos son iguales. Una vez que toqué eso, se me abre este entorno que no tiene seteado absolutamente nada. Por eso digo que en general vamos a hacer un montón de tareas preliminares, que está bueno mantener, inicialmente, y que cada vez que uno genere un archivo o vaya a generar un proyecto, tome como base este proyecto básico. Entonces, fíjense que el entorno sigue siendo el mismo, ¿no? Yo voy a correr la barra de ahí, porque no me permite ver. Ahí va. Vamos a primero mirar cómo es este entorno. Para los que ya lo conocen, probablemente quizás estén a lo mejor de tener un seteo por default. Esta es la manera de tener un seteo por default. Así como estoy explicando, y en algún momento lo vamos a grabar y lo vamos a guardar. Entonces lo que va a permitir es que cada vez que arranquen, ya arranquen con todo esto que yo voy a setear por primera vez. Fíjense que el entorno de trabajo tiene algunas cosas más que las que seguramente ustedes tienen. Miremos algunas cosas. Acá abajo hay una línea de comandos, que es, no sé si ven mi cursor, tiene una forma de cruz cuando estoy dibujando, que este es mi entorno de trabajo, pero abajo hay una línea de comandos. Dice type de command, es lo que en realidad es el lugar en donde yo le voy a dar justamente los comandos para que realice una línea, copie, rote, no sé, hago un sombreado, etc. O sea que abajo hay una línea de comandos inferior y arriba hay una línea de comandos superior. Esta línea de comandos lo que va a hacer es abrirme, yo ahora estoy haciendo como un muestreo, las distintas cosas que yo puedo hacer dentro del programa. Por ejemplo, dimensiones. ¿Cuántos tipos de dimensiones yo puedo elegir? Format. Ahora vamos a meternos más particularmente
en lo que es el seteado de la hoja. Pero este menú es un menú desplegable, como pueden ver. Yo toco cada uno de estos o me apoyo y me va a ir abriendo las distintas tareas que hay. Obviamente que como el AutoCAD es un programa que tiene muchos años y sirve para distintas cosas, nosotros lo vamos a usar para hacer cosas de arquitectura o de interiorismo, como decía, pero también si dibujo una pieza para un automóvil o dibujo un esquema, por ejemplo, de vasos comunicantes, sirve para dibujar un montón de cosas y se usa en la industria para un montón de cosas. Entonces, el alcance de todas las herramientas es un montón. El objetivo es que nosotros podamos, con 5 o 6 cosas, obviamente que en una charla inicial es difícil retener todos los conceptos, pero lo que vamos a hacer es aprender a hacer las cosas básicas. Bueno, les contaba que acá hay algo que se llama format, que es lo que me va a permitir formatear, es decir, setear la hoja de default de primera vez. Entonces, voy al menú desplegable, acuérdense que los de arriba tienen distintas opciones, dice layer, color, en fin, un montón de cosas que después vamos a ir viendo algunas de ellas, no todas hoy. Y desde este menú desplegables yo puedo entrar a distintas herramientas de trabajo. La primera que voy a hacer, y la más importante diría yo, es Units. Para los que no lo saben, recuerden que el AutoCAD dibuja, o sea, en este lugar que ven acá abajo yo tengo Model, pero tengo como si fuera otras lengüetas. Bueno, Model es donde yo dibujo, Layout es como yo preparo la hoja para imprimir, o las hojas para imprimir. Entonces, lo importante de este Model es que yo puedo dibujar, si quiero dibujar una línea que ocupe 5 kilómetros, dibujo una línea que ocupa 5 kilómetros. Si yo quiero dibujar una línea que ocupa 5 metros, dibujo 5 metros. O sea, dibujo en el model en la verdadera magnitud. Cuando yo me paso al layout 1, layout 2, ya las cosas es como si sacara una foto o abro una ventana para ver en determinada escala. Entonces, eso es importante de entender porque para los que tienen algunos años más, como yo, que aprendimos a dibujar en un lápiz, con un lápiz y una hoja, había que comprar la hoja del tamaño para poder dibujar directamente en la escala. La ventaja del AutoCAD es que en mi dibujo va a estar el detalle del 1 en 5 y también va a estar el plano de 1 en 200. Yo voy a seleccionar qué cosas quiero ver, porque obviamente que si estoy poniendo 1 en 200 no quiero ver las cosas del detalle 1 en 5. Pero digo, esa es como la principal característica y la principal fortaleza a su vez del AutoCAD, que en un solo dibujo yo puedo tener toda esta información toda junta. Después veremos cómo es, digamos, el tipo de dibujo o el tipo de layers de capas que yo puedo manejar para qué cosas ver, qué cosas no ver, qué cosas imprimir y qué cosas no imprimir. Pero en principio digo, esta es una de los principales cambios. Cuando estoy acá en la parte, digamos, de las unidades, ven que dice decimal degrees, aparece acá como los grados decimales. Bueno, yo voy a querer que esté en decimales, ¿sí? Yo voy a querer que me diga, no sé, 18 grados, 15 grados. Si quisiera grados, minutos y segundos, seteo grados, minutos y segundos. Quisiera grados solamente, pongo grados. Si quisiera radianes, pongo radianes. En función de la escala métrica decimal, nosotros en general tenemos seteado esto como decimal degrees. Esa es la primera manera que hay que setear. Y después vamos a ver cómo tengo que setear acá. Esto que dice length es la longitud, o sea, cómo quiero yo que estén las medidas expresadas en mi hoja. Por supuesto que nosotros vamos a querer que las cosas estén siempre en metros. Ahora, la forma de hacer esto en metros va a estar seteada en decimal. Fíjense que acá abajo me aparece la precisión. Esto es importante para saber la precisión del dibujo. Y voy a dar un comentario, un consejo de hace muchos años que dibujo. Cuanto más precisión no es mejor en AutoCAD, porque en realidad siempre hay que pensar que este dibujo es parte de algo que se va a hacer. Bueno, hola de Venezuela. Lo que decía es que es importante tener una precisión, yo diría de 2 decimales. Y digo por qué.
Porque esto no olvidemos nunca, que el objetivo de esto es hacer un plano que se lleve a la realidad. Entonces, en la realidad yo no voy a trabajar en general con 4 decimales. Nadie me va a hacer una pared a 5 metros, 245 decimales. Entonces, en general, esta precisión puede ser 1 decimal o pueden ser 2 decimales. Y después, por último, la unidad en la que yo voy a hacer esto es de metros. Probablemente tengamos gente que no esté acá en Argentina, probablemente haya gente que esté en un sistema diferente que el sistema métrico decimal, y entonces la manera de setearlo en lugar de decimal sería architectural, que es la parte de pulgadas, etc. Y acá en metros en inches, en pulgadas. Pero nosotros lo vamos a dejar así porque, insisto, por ahora estamos acá. Precisión de los grados, puedo poner también que me agregue con como no, yo trato siempre de que me redondee, y una vez que ya tengo todo esto, le doy el OK. Si no le doy el OK, lo que ustedes van a ver que termina pasando en general es que cualquier cosa que yo setee que no le termino dando el OK, o que no le ponga set current, no lo termina grabando y no lo aplica a lo que yo quiero de ahí para adelante. Y cualquier cosa que yo setee, por eso estoy haciendo esto ahora al principio, me va a servir de acá en adelante. ¿Qué quiere decir? Que si yo me olvidé de hacer esto, probablemente empiece a dibujar en cualquier escala. Y si me acuerdo como a la mitad del dibujo, probablemente me quede la mitad del dibujo de una manera y la otra mitad del dibujo de otra manera, porque solamente va a ser efectivo de acá para adelante. Si yo dibujé la mitad del dibujo, o supongamos que lo dibujé en Architectural, cerré y volví a abrir, no es que se va a olvidar. Este dibujo ya viene con la información que tenía. Entonces, yo lo abro y por más que lo abra nuevamente y le ponga decimal, no es que me va a transformar todo lo que dibujé antes, sino que lo que va a hacer es recordar que eso fue en Architectural y de acá en adelante es en decimal. Entonces, por eso recomiendo que el seteo de la hoja sea de las primeras cosas que uno hace. Otra cosa para comentar es las barras de herramientas que ustedes verán que yo tengo abiertas acá al costado. Para abrir estas barras de herramientas, bueno, la configuración que yo estoy usando del AutoCAD es el AutoCAD clásico. Cuando vengo acá arriba, hay distintas maneras de setearlo. Yo que dibujo hace muchos años tengo una manera de armar este entorno. Ustedes probablemente estén dentro de lo que es drafting y annotation, que no es que está mal, no es que es otro dibujo. Lo que pasa es que el acceso a las barras de herramientas que yo estoy teniendo y la configuración que estoy teniendo me la permite el AutoCAD clásico. Por eso es que estoy haciendo esto. Bien, entonces, digo, desde AutoCAD clásico yo puedo picar, estoy haciendo clic derecho, ven, mi mouse está sobre la barra de herramientas de acá, hago clic derecho acá atrás, y me aparece un montón de cosas que dice AutoCAD, AutoCAD clásico, y desde AutoCAD clásico las que tienen tilde, o sea, Dimension, Draw, Layers, Layer 2, son las que tengo encendidas dentro de mi pantalla. ¿Qué quiere decir? Si tienen para posibilidad de sacarle un screenshot, sáquenlo, si no vuelven sobre esta grabación. Esto es como el entorno básico del AutoCAD. Ahora, el AutoCAD no me viene con este entorno. Yo me tengo que armar este entorno para poder dibujar. Entonces, la primera barra de herramientas que yo tengo es esta de acá, que corresponde a Draw. Fíjense lo que pasa con esta barra de herramientas si yo apago. Se me va. Entonces, vuelvo otra vez a AutoCAD clásico, le doy clic al Draw, y me aparece la barra de herramientas. ¿Dónde me aparece? Bueno, está por debajo de la otra. La tengo que, fíjense cómo a medida que yo voy moviendo, yo tengo apretado el botón izquierdo del mouse. A medida que yo me voy moviendo, sigo teniendo apretado el botón, la barra es flotante. Me dice, o sea, me permite ubicarla en cualquier lado. Yo las tengo ubicadas al costado de la pantalla porque me permite a mí más fácilmente dibujar. Quiero decirles que esto es lo mismo que el manual, que el menú desplegable que les mostré al inicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a Draw, acá arriba, veo línea, rayo,
construction line. Bien, vengo acá y veo línea, rayo, construction line. Fíjense que a medida que yo voy pasando, me aparecen las mismas opciones del menú desplegable de arriba, pero las tengo acá en el toolbar. Buenas tardes, Gaby. Esto tiene una ventaja. Yo puedo ir acá cada vez que necesito hacer algo, abrirlo en el menú desplegable y a partir de eso poder conectarlo, digamos, poder dibujarlo, o directamente hacerle clic en el toolbar. Digo, vuelvo a repetir cómo lo hacía. Clic derecho en el mouse sobre este espacio en donde no hay ninguna barra. AutoCAD clásico y hago tilde en cualquiera. Fíjense que este menú tiene a su vez para subir y para bajar. O sea que si yo me paro sobre esta flechita que hay acá, me permite ver distintas cosas. Podría poner el de texto, por ejemplo, y me permite abrir distintas formas de texto. No sé si nos va a dar el tiempo para verlo, pero digamos, esto es también bastante intuitivo, porque las cosas están llamadas de manera que uno puede claramente reconocer qué es lo que me permiten hacer. Entonces, dije que había un menú desplegable, y por otro lado dije que cada una de estas barras puedo ubicarla donde quiera a medida que se van acercando, que yo con el clic izquierdo me voy acercando a donde tengo los contornos del dibujo, me va tomando la posición que yo quiero y lo ubico en donde quiero. En el momento que yo no la quiero más, otra vez hago clic, voy a AutoCAD clásico y le saco el tilde y la sacaría, en el caso de que quisiera sacarla. Bien, esto es diferente que lo que expliqué hace un rato para el dibujo. ¿Qué quiere decir? Que yo, supongamos que dibujo un rectángulo. Guardo, File, vengo acá, a la A, Save, grabo. Me va a preguntar cómo lo quiero grabar. Ahora voy a grabarlo en el escritorio, por ejemplo. Le pongo dibujo 1. Ahora vemos cómo grabar. Pero lo que quiero decir es que, como yo me estoy armando el entorno de trabajo con mis herramientas, con mis toolbars, con mis manuales desplegables, con el AutoCAD clásico, cuando yo vaya a abrir cualquier otro dibujo, aunque sea una CAD ISO o una CAD template para empezar a dibujar desde cero, lo que va a terminar pasando es que mi entorno de AutoCAD que yo configuré, o sea, la pantalla visible, eso va a quedar igual. Entonces, no es que cada vez que inicio el AutoCAD tengo que armarme este entorno de trabajo. Esto lo armo y a medida que quizás voy necesitando otro tipo de herramientas, puedo encender o apagar. Algunas recomendaciones, no está bueno que uno cada vez que vaya a armar algo tenga que armarse el entorno de trabajo. Digo, lo bueno es que uno arranca con el AutoCAD y ya tiene armado todas estas cosas. Por eso hablaba de la importancia del template. Bien, les muestro brevemente cómo guardar. Entonces, repaso. Vine acá a la gigante, que es como cualquier menú del Word, del Excel, de cualquier programa. Tengo abrir nuevo y tengo guardar. Si voy a guardar determinada cosa como nueva o voy a guardar en el mismo lugar en donde tenía antes. Bueno, pongo save, yo estoy guardando en el escritorio, estoy haciendo una prueba. Por default se llama Drawing 1, pero fíjense que la extensión para reconocer los archivos de AutoCAD es esta, DWG. Siempre va a guardar en DWG. Yo después puedo pasarlo a PDF, yo después puedo pasarlo a JPG, puedo exportarlo como cualquier archivo para, por ejemplo, hacer un render, pero lo importante es que yo verifique que tiene la extensión DWG. Y súper importante acá abajo, mi AutoCAD es del año 2018, es guardarlo en una versión previa. ¿Por qué? Porque si yo le voy a mandar este archivo a alguien con el que tiene que trabajar o lo tiene que abrir, y no tiene una versión tan moderna como la mía, por más que la mía no sea tan moderna, pero digo, 2018 es relativamente moderna en términos de AutoCAD, no lo va a poder abrir. Entonces, la versión que yo habilito, ven que me paro acá en la flechita, me da todas estas. 2013 es una buena versión, 2007, 2004, 2000 son versiones mucho más antiguas, que hay algún tipo de cosas como los bloques o algún tipo de configuración del AutoCAD más moderna que no lo termina de leer. Entonces lo dejo como 2013, le pongo save y ya lo guarda. ¿Cómo hizo para abrir la página de configuración de la página?
¿Cómo hizo para abrir la configuración de la página? Vengo acá, voy a la A, pongo Save As, elijo dónde guardar, y acá estoy guardando en cualquier lado, pero acá abajo ya estoy guardando con el modelo, digamos, o con el tipo de lugar que yo quiero guardarlo y con la versión que quiero guardar. Fundamental. Lo que expliqué al principio, Format, acá. Igual queda grabado, no se preocupen. Format, y vengo a Units. En Units me va a aparecer lo que es unidades y también me van a aparecer lo que es los grados. Bien, por ahora expliqué eso, expliqué que vine acá al AutoCAD clásico, que yo lo tengo como clásico porque hace muchos años que trabajo con esto y me sirve tener todas las herramientas, y expliqué que pico derecho y abro AutoCAD clásico y puedo seleccionar qué toolbar quiero poner, o sea, qué barra de herramientas de estas quiero poner. Estas barras, insisto, tienen la misma cantidad de comandos y la misma lista de comandos que los menús desplegables de acá arriba. Hay una configuración avanzada del AutoCAD, que obviamente no lo vamos a explicar, que yo puedo sacar botones de estas tablas que están, de estas toolbars que están acá, de estas barras de herramientas que están acá. Pero por un tema, obviamente, que es una clase para familiarizarse, no lo vamos a explicar. Si yo quisiera abrir un archivo que tengo que ir a Open, y desde ahí me va a preguntar qué quiero abrir. Yo no tengo ningún archivo para mostrarles, digamos, para no confundir, sino que vamos a arrancar de cero con un archivo. Pero sería en el mismo lugar en donde abro, Open, en donde arranco el nuevo, acá o acadizo, y en donde guardo. También en donde exporto. Fíjense con todas las opciones que me da. Siempre que yo estoy poniendo, me da opciones de cómo quiero, ¿no?, arrancarlo. Si lo quiero arrancar como un archivo de WG, si lo quiero arrancar como un template, que es la base, que yo recomiendo que usen las bases que están buenísimas, importar o export. Bien. Una vez que ya tengo este entorno seteado y que yo ya puse que estoy trabajando en decimal, que yo ya tengo una escala que es la métrica y que yo ya puse la cantidad de decimales que quiero, me voy a la barra de comandos de acá abajo. Como dije al principio, hay distintas maneras de ingresar los comandos y el AutoCAD me lleva al mismo lugar por más que use una o que use otra. Perdón. Entonces, voy a empezar con el de línea. Fíjense que mi primera barra de herramientas, acá, que es la de dibujar, mi primer dibujo dice línea. Si ustedes ven que yo me quedo parada acá con el mouse, es porque justamente lo que les quiero mostrar es esto, que en el propio AutoCAD hay una ayuda, que no es la ayuda del GEP de allá arriba, sino que es una ayuda que está pegada en el botón de lo que yo voy a dibujar, que me va diciendo cómo tengo que ir armando los comandos. ¿Qué me está diciendo con esto? Que si yo quiero armar una línea, pongo el punto 1, pongo el punto 2, pongo el punto 3, y a medida que le voy marcando puntos va a continuar. Cualquier tipo de comando que yo ingrese en la línea de comandos, si yo voy apretando Enter al final del comando, el comando sigue hasta que yo me vaya de ese comando, o sea, hasta que yo le ponga Enter, siempre va a estar dentro de ese comando. Quiere decir que yo pico el punto 1, el punto 2, 3, 4, 5, infinito, me va a hacer tantas líneas como puntos yo pique. Y siempre me va a tomar el punto inicial como el punto anterior que hice. Es decir, que el punto 2, en algún punto, es el punto de inicio. Fíjense que yo toqué hago clic izquierdo para seleccionar sobre la línea de comandos, y abajo, en la línea de comandos, ya se me pone el comando que dice línea. Otra forma de dibujarlo sería desde Draw, lo primero que me aparece es línea. Y otra manera de hacerlo, supongamos, es que yo venga acá y tipee línea. Todos me llevan absolutamente a lo mismo. Entonces yo vengo, pico, y lo primero que me va a pasar es que, fíjense cómo cambia mi cursor, ya es 2 cruces. Por otro lado, fíjense lo que me pasa a mí, yo estoy girando con el mouse en mi tablero.
Cuando giro con el mouse y me permite hacer esto, bueno, yo puedo picar la línea y está el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, 7, los que quiera. Mientras que yo vaya picando, siempre me va a armar líneas. Y siempre el primer punto de la línea va a ser el último punto del anterior. Si yo quisiera terminar de hacer líneas y ahora quiero hacer un círculo, tengo que dar Enter para cortar ese comando, digamos. Fíjense cómo cambia mi cursor. Esto que yo estoy moviendo es mi cursor, me está pidiendo que vaya abajo a ponerle otro comando. O a decir qué voy a hacer. Si yo quisiera que estas líneas que voy a dibujar sean de comando ortogonal, o sea, que no me dibuje en cualquier ángulo, sino que me dibuje en un ángulo a 90 grados, fíjense acá abajo que me aparece Ortho Mode, ¿ven? F8. Le hago clic y automáticamente si yo voy a línea, ya no me permite hacer como hacía antes, una línea en cualquier sentido, sino que me va a permitir hacer solo líneas a 90 grados, o sea, horizontal, vertical, horizontal para el otro lado, o vertical para abajo. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, cuando estoy dibujando un interior, cuando estoy dibujando un mueble, cuando estoy dibujando lo que fuera, pongo este encendido de acá abajo y automáticamente la línea se me va a construir de la medida que yo quiero en el sentido que yo quiero, sin tener que verificar que esté a 90 grados del anterior. Esto es absolutamente útil y mi recomendación, trabajando en el mundo del interiorismo y de la arquitectura, es que traten de tenerlo encendido, porque si no, bueno, salvo que estén haciendo algo con curvas o algo con diagonales, pero en general, digamos, la utilidad de esto es tener la tranquilidad que yo siempre estoy dibujando en una escala que a mí me permite, o sea, no me permite chequear el ángulo, porque no estoy chequeando el ángulo todo el tiempo, pero sé que está ortogonal. Bien, esto con respecto a las líneas. Otra cosa que les quiero mostrar es acá abajo, que se llama OSNAP. ¿Lo ven? Es este que tiene un punto verde en la esquina. Bueno, desde este OSNAP yo puedo, me fui al menú desplegable, fíjense que tiene un triangulito pintado, ese siempre es el menú desplegable, le hago clic izquierdo y me abre todo esto que está acá. Todo lo que tiene tilde es todo lo que yo tengo seleccionado. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo dibuje una línea, o cada vez que yo dibuje una entidad, por ejemplo una caja, por ejemplo un círculo, lo que fuera, me va a permitir a mí tocar algunas cosas editables. Por ejemplo, la perpendicularidad, por ejemplo, la extensión, por ejemplo, la intersección, el centro, el punto medio, que es muy útil para dibujar, o el punto final. Estas ustedes pueden, fíjense lo que hago yo, clic izquierdo, lo pongo, lo saco, de acuerdo a lo que vaya necesitando. Entonces son herramientas que me ayudan a dibujar y que me permiten, por otro lado, construir cosas a lo mejor más rápido porque tengo líneas alternativas. Si yo quisiera dibujar una línea, voy de vuelta a línea, desde la mitad de esta línea de acá, yo puedo agarrar, setear esto, o sea, encenderlo, y fíjense cómo me aparece el triangulito. Si ustedes hiciera bastante tiempo que dibujaran con el AutoCAD, se darían cuenta, por ejemplo, fíjense, voy de vuelta, línea, me acerco al medio, fíjense que aparece un triángulo verde. Todavía no lo toqué, todavía ni me... Pero a medida que me acerco, me aparece el triángulo verde. ¿Eso qué quiere decir? Me está diciendo, ese es el punto medio de la línea. Y esta manera de mostrar las distintas cosas, fíjense, acá me aparecen. Endpoints son cuadraditos. Entonces, si yo quisiera dibujar una línea en el final de esta línea, fíjense que cuando me acerco al final, me aparece un cuadradito verde. Como yo tengo seleccionado Extension, fíjense lo que me pasa cuando me alejo. Cuando me alejo, ya me está mostrando qué pasaría antes de que yo dibuje con la extensión de la línea. Les hago corto y podría dibujar una línea en cualquier sentido, pero ven que cada tanto me aparece una línea de puntos verdes. Eso quiere decir que me está mostrando qué le pasaría si yo hiciera esa línea. O sea, me está mostrando cómo sería la extensión de la línea que yo quiero. Entonces, como que, en cierta manera, el AutoCAD, para algunos comandos, teniendo esto, que es OSNAP, encendido, fíjense que lo puedo activar y desactivar en lugar de ser el botón con F3, como me dice ahí entre paréntesis,
me permite hacer como cierta cosa predictiva, como con el teléfono. Bien, ¿hasta acá voy bien o voy muy rápido? Bueno, agarro todos, hay dos maneras de seleccionar los objetos. Una manera es haciendo, siempre voy a hacer una ventana, de estas dos maneras que estoy contando. Después puedo borrar un objeto determinado. Pero si pico de derecha a izquierda, fíjense lo que pasa. Pico de izquierda a derecha, solo toma los objetos que yo tengo metidos dentro de esta ventana azul. Insisto, piqué en la izquierda, pico en la derecha, a propósito no estoy picando estos dos que están abajo, fíjense que no me los selecciono. Fíjense ahora qué pasa si yo selecciono pico de izquierda a derecha, primero la ventana dejó de ser azul y es verde. Y después todos los objetos, los incluidos y los no incluidos, pero los que están tocándose, voy de vuelta. Pico acá, paso por estos dos, pero la punta esa me quedaba afuera. Me quedan seleccionados igual. Entonces, yo puedo seleccionar mis objetos de distinta manera, de acuerdo a cómo lo requiera. Otra manera que tengo es hacerles clic encima de los objetos, pero tengo que ir uno por uno seleccionando cada uno de los objetos. Entonces ahora voy a agarrar a todos, voy a ir a mi barra, que es borrar, mi coma de borrar, que es erase, puedo escribir erase acá, puedo ir a edit, hacerle delete, o puedo directamente borrar los objetos. Cualquiera de las tres formas me va a dar el mismo resultado. Y voy a empezar a dibujar lo primero que quiero dibujar en esta tarde, que es una escalera. Para dibujar una escalera, lo primero que voy a hacer es agarrar y venir a inventarme un layer que se llame escalera. Mi consejo para los que recién están iniciando es traten de generarse layers nuevos, capas nuevas, más allá de que seguramente tengan todo dibujado en el mismo layer que es el 0. ¿Por qué? Porque si estoy aprendiendo, mejor que lo haga de una vez y bien, y no que después tenga que volver para atrás a cambiar cosas. Entonces, vengo a esta pila de capas que está acá, la selecciono para abrir, miren que me tarda, ahí va. Y me aparece el único layer que tengo existente. Aparece una pilita acá, como una pilita de capas, que fíjense que dice New Layer, otra vez, estoy parada arriba del botoncito. Cada vez que yo quiera armar una capa nueva, voy a venir acá a seleccionar este. Y después aparece frizarlo, después aparece borrarlo, y después aparece hacerlo vigente. El hacerlo vigente es lo que a mí me interesa. Fíjense que el 0 tiene un tilde verde al lado. Eso quiere decir que es el vigente. Cuando es el vigente quiere decir que yo, cuando empiezo a dibujar, va a dibujar en este layer. Entonces, primero creo el layer que se llama escalera. Después le voy a cambiar el color, porque yo no quiero que esté blanco, así lo distingo, lo voy a poner verde. Ok. Y el tipo de línea que quiero es el continuo. Hay otras cosas, si quiero que imprima, si no quiero que imprima. ¿Qué tipo de línea va a tener? En principio el tipo de línea que quiero que tenga es continua y el espesor todavía no me voy a meter. Lo que sí le voy a hacer doble clic sobre donde dice escalera para hacerlo vigente. Voy de vuelta. Si quisiera que el 0 sea vigente, le hago doble clic al 0. Pero ahora voy a dibujar en escalera. Y me voy a armar otro layer más, por las dudas, que es lo que voy a armar después, que diga, no sé, por ejemplo, auxiliar. Le voy a cambiar el color, voy a hacer rojo, ok. Y acá en lugar de continuo, fíjense que cuando lo toco, solo me aparece continuo, dice línea sólida, continuo. Si voy a load, en load, me permite cargar todos estos tipos de líneas. Línea de puntos, raya punto, aparecen un sinfín de tipos de líneas. Yo estoy con la ruedita del mouse subiendo y bajando para ver los distintos tipos de líneas. En este caso, como yo no estoy haciendo nada que tenga que copiar, pero digo, si estoy haciendo
un dibujo en donde necesito hacer una línea municipal, voy a necesitar raya punto a raya punto. Si estoy haciendo algo que, por ejemplo, está por encima del nivel de donde estoy dibujando, seguramente voy a necesitar que sea una línea de puntos. Entonces yo puedo incorporar, voy a incorporar otra por las dudas, le hago clic a la que quiero, esta tiene puntitos, le pongo OK para traérmela y me aparecen todas estas. La que está en azul es la línea que corresponde al layer. Pero si yo quisiera que el auxiliar, por ejemplo, sean rayitas, le pongo rayitas. Y le pongo, como dije al principio, no me tengo que olvidar de ponerle OK. Pues si no le pongo OK, por más que la tenga ahí, si no la tengo seleccionada y no le pongo OK, no cambia. Ahora me doy cuenta que cambió, porque la veo acá. Entonces ya sé que cuando vaya a dibujar con auxiliar, no solo me va a dibujar en rojo, sino que me va a dibujar con línea de puntos. Pero por ahora, como el vigente es escalera, yo cuando me vaya de acá y me vaya a dibujar la primera línea, me la va a dibujar en un layer que es escalera. Cierro y dibujo. Línea. Dije que íbamos a dejar prendido Ordo para poder dibujar. Entonces, lo ideal, como dije al principio, sé que se está sumando gente, es que ustedes vayan dibujando a medida que voy dibujando yo. Pongo el primer punto y como el ancho del escalón que yo quiero dibujar es 0,26, pongo punto 26. Fíjense cómo arriba aparece un blank en donde yo estoy ingresando los números, pero los números ya me ingresan ahí. Le pongo el sentido con el mouse, simplemente le pongo para la izquierda, como tengo orto encendido, ya me hizo el primer escalón. Y fíjense cómo me tengo que acercar, porque con la escala que yo tenía, no lo veía, pero ya me hizo la línea. Ahora está preparada para seguir haciendo líneas. Entonces, o yo sigo haciendo líneas, la voy a interrumpir ahí para que la vean, o veo cómo es la línea completa. Como yo voy a armar una escalera, yo pongo línea, vengo a este punto, fíjense que se me hace el cuadradito en el endpoint, podría venir acá y también, o me aparece el triangulito del midpoint. Con la ruedita voy y vengo para ver más cerca o más lejos lo que necesito. Y cuando aprieto la ruedita, es como que baja la pantalla, ¿sí? Se llama drag. Si dibujan en otros programas o están acostumbrados a usar otros programas, seguramente les va a pasar lo mismo. Bueno, línea. Vengo acá y me acerco a el primer punto. Bajo y le pongo punto 80, que es el ancho del escalón. Como quiero hacer una escalera de 2 tramos, le voy a poner otros punto 8. Bien, ya tengo los 2 primeros escalones. Tengo un dibujo yo hecho de mi escalera, muy sencillo para arrancar. Mi escalera de desarrollo va a tener 2.62. Acuérdense que cuando dibujo en AutoCAD, como en otros programas, no uso comas, sino que uso punto para los decimales. Esta línea que está acá mide 2.62. Subo para arriba, bueno, como eran 0,8 y 0,8, es 1.6. Y vengo hasta acá y ya no necesito medir porque tengo dibujado el último escalón. Enter. Bien. Ahora voy a hacer algunas cosas, porque esto para hacer una escalera, por ahora dibujé el perímetro de mi escalera. ¿Podría haberlo dibujado con un rectángulo? Sí, podría haberlo dibujado con un rectángulo, pero no me conviene dibujarlo con un rectángulo. Entonces, voy a venir a un comando que está por acá, que fíjense que se llama offset, que me construye líneas paralelas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero construir una paralela a una línea que yo ya tengo, toco la línea que tengo, fíjense lo que dice ahí, punto 1, punto 2, o sea, la 1 es la que yo ya tengo, la 2 es la que me va a construir automáticamente el AutoCAD. Lo que le tengo que decir es a qué distancia yo quiero que ponga esta segunda línea. Entonces, como yo quiero hacer el descanso, yo tengo que hacer una línea que tenga un offset, una paralela, a 0.8. Entonces, yo ya estoy en offset. Fíjense lo que me dice acá abajo. Especifique el tipo de distancia. Bueno, entonces le voy a poner 0.8. Pueden ponerle 0.8, es lo mismo. Toco la línea original y le digo para qué lado. Fíjense, yo estoy moviendo el mouse para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Como el descanso lo tengo, estoy invertida de aquel lado,
Entonces le marco el sentido para donde quiero que la construya. Y así podría seguir. Si yo vuelvo otra vez a poner Enter, salgo del comando. Cada vez que quiero salir del comando, tengo que apretar Enter. Si no, me sigue haciendo paralelas. Ahora voy a construir la línea L, línea. En el medio, fíjense cómo no tomé ninguna medida, solamente voy del triangulito al triangulito, pero yo ya seteé que el triangulito me dice dónde está la mitad de esa línea. Entonces yo voy del triangulito al triangulito y pongo Enter. Esta línea estoy segura, que va desde la mitad de acá hasta la mitad de acá. Por eso no hice el rectángulo, porque en el rectángulo yo no puedo utilizar cada línea por separado. Bueno, ¿ahora qué me queda? Bueno, ahora me quedan hacer los escalones. Entonces voy otra vez al offset y le digo, bueno, quiero ir para allá y cada uno de estos va a medir punto 27 o 26, punto 26. Punto 26. Toco este que es el original, le puedo decir para qué lado. Si yo no tuviera orto encendido, fíjense que esto puede ir para cualquier lado, pero yo quiero hacerlo para allá. Toco y voy a hacerlo la cantidad de veces que necesite para completarlo. O sea que dibujo una, pero en realidad la puedo hacer como paralela, con las mismas características, el mismo layer, la misma longitud, la misma dirección, todas las veces que necesite. Supongamos que el ejercicio no era tan sencillo como esto y que yo no lo tenía dividido. Otro comando que podría haber utilizado es el de copiar, que es el segundo que tengo acá. Insisto, todo esto que tengo en esta barra de herramientas, ustedes lo pueden tener en el menú desplegable de acá arriba, o en el menú de Edit, que es el menú que aparece por acá. Pero a mí me es más fácil dibujar con la barra de herramientas. Entonces pongo Copy. Podría tipear acá abajo Copy. Ya me sale, ¿ven? Que si pongo C, me sale todo lo que quiero. Bien. Copy. Pongo el objeto y ahora me va a decir, bueno, ¿ya seleccionó el objeto? Sí, le doy Enter. Y ahora me va a decir, desde la base del punto, fíjense que me va apareciendo, punto inicial, y me dice para dónde lo quiero poner. ¿Ven cómo puedo mover esto así? Es porque no tengo orto encendido. O sea que yo, si le pongo orto encendido, voy para allá o voy para allá. Es lo mismo que el offset, pero tengo que hacer más pasos. ¿Por qué? Porque en offset solamente me pregunta, ¿a qué distancia quiere poner la paralela? Acá como estoy copiando, no sabe si exactamente quiero una paralela o quiero copiar el archivo o quiero copiar lo que quiera copiar para desplazarlo. Entonces me pregunta qué distancia. Le pongo otra vez punto 26, le pongo el sentido y ya me lo hizo. Podría copiarlo, pero como copiar siempre significa que le tengo que poner el punto de partida. Se me traba un poco porque tengo la máquina, la cámara encendida. Ven que se transformó en cuadradito, entonces selecciono el objeto, copiar es siempre lo mismo. Enter para decirle terminé de seleccionar los objetos, pongo el punto inicial, pongo el punto a donde quiero ir. Y así sucesivamente, punto 26, y así va armando cada uno de ellos. Yo podría agarrar estos dos, acuérdense que puedo seleccionar picando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando voy de derecha a izquierda, me toma todos los objetos que toco, inclusive que no estén metidos adentro de la ventana, le pongo copy, enter, y me los copia a donde yo los quiera copiar. O sea, agarro estos dos, enter, y los copio acá, por ejemplo. Copio acá, y los voy arrastrando tantas veces como quiera. Justamente la complejidad del AutoCAD tiene que ver con que hay tantas maneras de hacer las cosas que uno es como un universo que no llega nunca a terminar de aprender. Entonces, mi recomendación, seguramente para todos los que están acá, es que traten de ir avanzando con los comandos básicos, es decir, línea, rectángulo, círculo. Ahora vamos a ver el resto, pero tratar de copiar, pegar, borrar, etcétera, como para poder ir aprendiendo los
los distintos resultados. Fíjense que si yo copiaba o si yo hacía paralelas, el resultado era el mismo, porque hice la mitad de una escalera haciendo paralelas y la otra mitad de la escalera copiando. Y la escalera se ve igual. Nadie podría decir en el dibujo cómo era ese valor. Entonces, no importa cómo ustedes lo quieran hacer, lo importante es que encuentren la manera que esto les sirva y les sea fácil. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Acuérdense los que entraban más tarde que me pueden escribir por el chat si me quieren preguntar algo. Bien, dije que había otros comandos que puedo utilizar. Uno de ellos es el círculo, que aparece acá, o puede aparecer desde draw. Fíjense que me aparece círculo acá. O puedo ir a la barra de comandos y escribir círculo. Lo tengo que seleccionar porque me aparece una barra de herramientas. Y fíjense el listado de cosas que me aparece. Dice 3P, 2P, T, etc. Lo más importante del AutoCAD es leer, porque si yo no voy leyendo la línea de comandos, probablemente yo diga, ¿qué pasa que no me está funcionando? Y en realidad es un problema típico de cuando uno empieza a dibujar, que es que no le estoy contestando lo que me está preguntando. Entonces, si yo en este momento me pongo a hacer un círculo y lo que quiero es decirle de qué diámetro, de qué radio quiero el círculo, pero no le contesto nada de lo que me está preguntando, que es especifique el punto del centro, probablemente no me funcione el comando y crea que el AutoCAD no me está funcionando. Entonces, por otra parte, fíjense que los puntos que aparecen son 3P, 2P y T, y aparecen algunas cosas en azul y otras cosas en negro. Las cosas que aparecen en azul es lo que yo tengo que tipear en la barra de comandos, acá abajo, para decirle que quiero esa selección. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un círculo al que yo tengo de datos 3 puntos, yo tengo que poner 3P. Si yo quiero hacer un círculo y tengo 2 puntos, o sea, el radio y el centro, le tengo que poner 2P. Si yo no pongo nada y directamente vengo acá arriba, lo primero que voy a tratar de hacer es, lo que tengo que hacer es especificar el centro del círculo. Yo voy a picar acá porque es el centro de mi círculo. Fíjense cómo ya automáticamente me muestra esto. Ahora, fíjense que abajo, en la barra de comandos, acá abajo, ya me está preguntando otra cosa. Lo que aparece entre paréntesis es la opción por default. Si yo le doy Enter, entra esa opción. Entonces me aparece D de diámetro, pero dice especifica el radio. Entonces, si le pongo la D de diámetro, me lo va a entender como el diámetro. Si le pongo otro punto, me lo va a entender como el radio. Entonces yo voy a hacer así, más o menos lo quiero como esa medida, es mi círculo. A este círculo le voy a agregar un texto, que es el número. Entonces pongo MT. Fíjese que me aparece mText. mText. Es un tipo de texto para escribir. Voy a meter el cuadradito acá adentro, que es el espacio que me va a dar para escribir, y yo voy a poner, quiero más o menos que esto mida, no sé, 10, y lo que quiero escribir ahí adentro es el número, no, ahí va. Es el número 1. Fíjense lo que me pasa. Pongo OK. El número 1 no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? Porque me quedó acá afuera gigante. Entonces, yo puedo venir, una vez que ya puse el 1, puedo venir, yo lo puse de un tamaño distinto del circulito, pero lo que quiero es que el 1 me quede acá adentro, y puedo usar otro comando que existe, que es el scale. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el número 1. ¿Cómo estoy seleccionando? Estoy picando de derecha a izquierda y selecciono el valor. Una vez que ya lo seleccioné, pongo Enter. Y ahora lo que me dice es, bueno, ¿qué comando vas a utilizar? Yo voy a escalar esto. Entonces voy a escribir Scale. Scale es para escalar cualquier cosa. Fíjense que me aparece ya en la lista. Me aparecen un montón de opciones.
¿sí? Pero yo voy a escribir scale. Pongo scale, selecciono el objeto, dice cuál objeto quiere escalar, y voy a tocar el valor 1. Fíjense lo que empieza a pasar. A medida que yo me acerco, me alejo con el mouse, sin tomar ninguna decisión, ya me empieza a dar opciones. Entonces yo me puedo acercar y pensar que ese más o menos es un tamaño que puede entrar adentro de mi círculo. No me permite moverlo porque estoy en orto. Bien. Tengo que seguir escalándolo. Entonces otra vez pongo scale, línea de comandos, selecciono el elemento, le pongo un punto y otra vez, ven que lo va haciendo más grande, más chico. A medida que me alejo, ya está. Ese es el número 1. Entonces, digo, la manera de, como yo dibujo, esto que hablamos hace un rato, de copiar, de hacer offset, pueden ser diversas. Lo que yo tengo que tratar es de buscarle la manera de poder hacer. Hasta acá vimos borrar, que era erase, vimos copiar, que era copiar, vimos offset, que era el paralelo, y vimos scale, que también está acá en esta barra de comandos, pero yo no tengo el cuadradito acá que lo tiene. ¿Qué otras cosas nos estarían faltando? Bueno, nos estaría faltando, por ejemplo, extender una línea. Supongamos que yo dibuje una línea así, pero quiero que esta línea finalmente se me cruce con este valor de acá. O, voy a moverla, la pongo acá, como si fuera la línea auxiliar de la escalera, y miren lo que hago. Selecciono la línea, la selecciono. Vengo acá, arriba donde están las capas, y le cambio el layer, voy a auxiliar. Otra vez, toco la línea, vengo acá y le cambio auxiliar. Desde este lugar yo también puedo hacer que cambie el que es vigente. Dije que íbamos a ver cómo podía extender una línea. Fíjense este dibujo de acá. Yo puedo agarrar y decir que quiero extender esta línea para que llegue hasta como por acá. Entonces dice, seleccionar el objeto. Selecciono mi objeto. Le doy Enter. Y me va a decir hasta dónde lo quiero seleccionar. Le doy Enter. Y la línea se va a extender. Vengo acá, toco la línea y se extiende. Toco la línea y se extiende. O puedo agarrar y desde estos puntos azules que tienen y extenderla hasta donde necesito. Fíjense que todavía esta línea que está acá no tiene la medida que yo quería que tuviera. Bueno, puedo copiar otra, llevarla hasta acá y más o menos extenderla como hasta por la mitad. Esta línea que estoy dibujando lo está dibujando en el vigente, pero yo la puedo cambiar a auxiliar. Bien, voy a extender y se extienden las líneas. Ahora me van a decir, bueno Valeria, pero resulta que esto quedó súper desprolijo, porque yo le estoy haciendo una línea acá como para decir, ¿no?, que en algún punto me quedó como la subida de la escalera igual, y fíjense qué es lo que pasa. Yo puedo, o esta línea que dibujé acá, achicarla, ven el punto azul último, lo muevo, y lo traigo acá, o puedo cortarlo. Para cortar un comando se llama trim, que está arriba del extend. Toco el trim y digo, quiero que se corte, dice seleccionar el objeto. Bueno, el objeto que quiero seleccionar es este, lo corto. O sea, voy para atrás. Fíjense que tiene como una colita, ¿la ven? Que no quiero que quede esto desprolijo, quiero como que la línea quede exacta. Entonces voy al comando arriba del extend que se llama trim, lo ven que lo estoy moviendo, este trim, y con la derecha y corto lo que me sobra. Puedo hacerlo de las dos maneras, o selecciono el objeto y lo arrastro hasta donde realmente quiero, o recorto el objeto. Como el objetivo era recortar, entonces estoy recortando el objeto. Bien, ya recorté, ya extendí, podría copiar
los números. Siempre acuérdense que el copiar tiene un punto de inserción, entonces yo puedo hacer lo que estoy haciendo ahora, que es copiar, primero copio todo, y después vengo y le hago doble clic, o le hago clic derecho. Cuando le hago clic derecho a cualquier elemento, que yo le haga a la línea, al círculo o al texto, clic derecho, me da algo que se llama edit. Text edit. ¿Por qué? Porque el comando del texto lo habíamos hecho como texto. Cuando me aparece edit, lo que me significa es que yo, si toco ahí, me va a permitir modificar el valor que estaba puesto. Obvio que me tengo que venir sobre el número, porque si no selecciono el objeto, me va a quedar como 1. Le doy OK y me lo guarda como 2. Voy de vuelta. Yo copié todos los 1. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo uno por uno y los selecciono y les cambio el valor, porque no me sirve que todos los escalones digan 1, 1, 1, 1. Lo selecciono primero. Le doy clic derecho. Pongo Text Edit y a este valor lo cambio por 3. Toco el valor, lo selecciono, clic derecho, en text, y a ese número lo cambio por 4. Y así sucesivamente. No se olviden de que cada vez que van terminando, darle el OK. ¿Por qué? Porque si no le doy el OK, fíjense lo que pasa. Selecciono, clic derecho, en text, le cambio el número, le pongo 5, que es el valor que quiero, lo cierro, me voy de acá, y me sigue dando enter, 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 porque estoy adentro. Fíjense lo que me pasa. ¿Quiere guardar los cambios, sí o no? En algún punto me empieza a preguntar si quiero seguir o qué quiero hacer, porque le doy continuo, continuo, continuo. Entonces, no le tengo que dar escape, le tengo que dar OK, no le tengo que dar enter. Si le doy enter, sigo dentro del mismo comando. Entonces, algunos comandos como línea, algunos comandos como borrar, a medida que yo voy haciendo, se va quedando dentro del comando. Pero algunos comandos como edit o como texto, yo necesito darle el OK. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Bueno, muchas veces tiene que ver con la experiencia y muchas veces tiene que ver con que no les guarde los cambios y que uno se quede pensando qué fue lo que pasó. Así como yo estoy cambiando estos números, ustedes podrían tipear cualquier otra cosa. Podría decir planta de arquitectura, escala, número 245, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hice suficiente dibujo y mi recomendación es que en general tengan guardado esto de alguna manera. Entonces voy a venir acá al botón rojo y voy a poner Save. Recuerden que cada vez que yo pongo Save lo va a guardar en la carpeta que yo quiera que me lo guarde, que generé al principio cuando armé el template, pero por otro lado lo va a guardar como AutoCAD 2013. Es súper importante porque si yo cierro todo, se lo mando a alguien, lo pueden abrir, pero también va a tener todas las características que tiene este dibujo. Fíjense que yo puedo tener en Format otra manera, digamos, de armar las cosas. Esto es donde yo seteo. Format es donde yo seteo las cosas. Fíjense que abrí Units, puedo abrir Drawing Limits, pero voy a abrir Dimension Style. Dimension Style es el que me va a permitir a mí armar las cotas, porque las cotas me las hace automáticamente el AutoCAD, que es la parte súper piola del AutoCAD, pero tiene un problema que es que quizás los números me quedan muy grandes, quizás los números me quedan muy chicos. Mi recomendación es que agarren un número, como hice yo del texto, que ya lo tienen escalado. Por default, fíjense lo que les pasa. Cuando lo selecciono 2 veces, ya me lo seleccionó, y acá me aparece la altura que tiene ese texto, 0,09. Entonces, en general, por un tema de planos y de prolijidad, yo voy a tratar que las cotas tengan el mismo número o el mismo tamaño de número que el texto que esté dentro de la hoja, salvo que sea un título o que sea otra cosa, porque así me aseguro que esto se va a ver.
Entonces, vuelvo a abrir Format. No voy todavía a Dimension, porque si hago una dimensión, probablemente la dimensión me salga así, gigante. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de setear las dimensiones, Format, Dimension Style, y arranco desde 0. Entonces, si pongo Set Current, es la que está, es la que me acaba de hacer en 1 en 25. Pongo estándar y pongo Modify. En Modify acabo de poner Enter y fíjense todo lo que se me abre. Esto es como me pregunta, ¿cómo querés vos hacer las cotas? Bueno, yo quiero, en principio, me cuenta de las líneas, Dimension Style, Dimension Lines. ¿Cuáles son las de las dimensiones? Bueno, son estas que están acá. ¿Las querés en blanco? No, las voy a poner en otro color. Le pongo Select Color y le pongo un gris. Ok, fíjense que ya tengo que ponerle. Fíjense que ya en el dibujo de muestra chiquitito que tengo acá, ya me las cambió a gris. Ahora dice Extension Lines Color. También voy a elegir el mismo gris. Ok, me gusta que estén en gris, no me gusta que pesen mucho, pero ustedes pueden elegir el color. Otra vez vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato. Cuando yo guardo este archivo ya viene con la información de cómo quiero yo las dimensiones. Si ustedes tuvieran un archivo existente en donde ya tienen dimensiones, bueno, ya tienen esa información. No importa, yo estoy haciendo esto como un ejercicio para que ustedes vean. Fíjense lo que pasa, yo puedo, miren acá arriba cómo esto se actúa. Si yo le pongo un tilde en Dimension Line, dice suppress, ¿qué quiere decir? Que las va a sacar. Puedo decidir que no estén. Esas o la otra flecha. O puedo decidir que no estén las líneas y directamente esté la cota con la medida. Esas son decisiones que yo tomo. O sea, puedo seleccionar las características que va a tener esa dimensión y en función de esas características que yo le quiero dar, puedo tener distintas opciones. Puede ser que yo para un dibujo quiera que estén todas estas líneas, o puede ser que yo para un dibujo no quiero que estén las líneas. Entonces, haciéndole clic a estas dos partes, directamente ya me lo evito. Después voy a texto, que es, ven que tiene como distintas carpetitas. Voy a texto. Digo que el texto quiero que sea estándar, o sea que sea la misma tipografía que usé para los números de la escalera, y que el color del texto que quiero para la dimensión sea rojo. Automáticamente me muestra cómo es el color que yo acabo de elegir. También podría decir que fuera gris. O sea, otra vez, select, vengo el gris, ok. Bien, a mí me gusta que el número esté un poco más claro, entonces lo voy a poner. Bien, una vez que está, fíjense que me aparece acá, como que le pueda dibujar como un rectángulo en torno. ¿Por qué? Porque si estoy adentro de un dibujo en donde puse muchos patrones en el piso, o muchos dibujos, ahora después lo vamos a ver, tengo un hatch, un sombreado muy profundo, el número ni se lee. Entonces me da la opción de dibujarle un recuadro al costado para que no se pierda el número. Todas esas son cosas que yo puedo setear. Pero lo más importante es la altura del texto. Fíjense que dice 0,18. Y mi altura del texto de los números de la escalera eran 0,09 y va a quedar grande, porque yo ya sé que esos números eran grandes. O sea que yo podría ponerle acá 0,45 para que los números del texto, de la cota, perdón, me queden más chicos que ese texto que es como referencial de la escalera. Le pongo OK y le pongo Set Current. Fundamental ponerle Set Current. ¿Por qué razón? Porque si yo no le pongo Set Current, probablemente cuando empiece a armar todo, me empiece a quedar de cualquier manera. Y ahora empiezo a ver. Fíjense cómo me arma la dimensión y lo que me está haciendo es ponerme el texto, me lo pone afuera porque no tiene lugar, pero podría ponerlo adentro. Bueno, yo miro el espacio y digo, che, las flechas están como muy grandes. Entonces vuelvo a Format, vuelvo a Dimension Style
modify, ya no le pongo new ni set current, y digo, yo no sé si quiero las flechas. Voy a agarrar y voy a decir que quiero nada. Entonces fíjense cómo me saca automáticamente, no sé si lo vieron, pasa de flecha a nada. O le puedo hacer un tick, ¿no? O le puedo hacer lo que ustedes elijan. En realidad estas son decisiones de proyecto que está bueno que ustedes jueguen para ver qué es lo que quieren. Yo le voy a dar OK, modify, voy a sacar el oblicuo, le voy a dar a los dos que no quiero nada, le voy a poner el OK, le voy a poner el set current y le pongo close. Por un tema de la propiedad de la cota, como yo la tenía seleccionada, ya me la cambió. Fíjense que si yo quisiera hacer una dimensión lineal de acá a acá, automáticamente ya me lo hace con las mismas propiedades que yo le seleccioné. Si yo quisiera que este texto sea más grande, yo también puedo venir acá y editar este texto. Ahora, si yo edito este texto, la altura del texto, no me la va a editar sola. ¿Por qué? Porque es como un conjunto de cosas. Entonces, otra vez tengo que venir a cambiarle las propiedades a todas las dimensiones. Si yo hago clic sobre la propiedad de, en este caso es esta, y vengo acá abajo, clic derecho, sobre la cota, y le pongo Properties, acá, menú desplegable, clic izquierdo, se me abre algo que fíjense que me permite moverlo, que es la información sobre el elemento al que yo le hice clic. En este caso es una cota, entonces me va a poner cómo es el layer, en qué nombre tiene ese layer, me va a poner el color, me va a poner el tamaño, me va a poner un montón de información de ese elemento. A medida que yo voy tocando distintos elementos, por ejemplo, toco le hago clic derecho, pongo Properties, ahora me aparece que el elemento es una línea, que está en el layer by layer, y yo podría cambiar, si quisiera mandarlo, fíjense cómo va cambiando, a otro color, a otro layer, etc. Yo no recomiendo, pero por un tema de dibujo y de claridad, que dentro de un mismo layer ustedes empiecen a editar todas las propiedades que les permite hacer el AutoCAD desde propiedades. Porque si no, cuando después quiero seleccionar todos los objetos que pertenecen a un layer, como yo les edité propiedades, algunos, no me los reconoce. Es como que yo diga, todas estas son personas, pero les pongo distintos sombreros, entonces cuando digo, búscame todas las personas, el AutoCAD lo que hace es no identificarlos porque tienen distintos sombreros. Esto sería lo mismo. El layer es como que me camufla o me los agrupa, si no les cambié nada y yo sigo haciendo dimensiones, lineal, de acá a acá, lineal, de acá a acá, y así sucesivamente, en algún momento cuando yo toco una y hago clic derecho y pongo Select Similar, fíjense lo que pasa, me elige a todas. Si yo le hubiera cambiado el color a alguna o le hubiera cambiado las propiedades a alguna, ya no me la reconoce como una cota, me la reconoce como un elemento diferente. Algo típico de los que están empezando a dibujar, y lo voy a mostrar simplemente para que vean lo que termina pasando, lo voy a probar con esta cota de acá arriba, es que hay algo que yo hoy no expliqué que se llama Explode. Explode lo que hace es como ponerme una bomba en un elemento. A ver, si yo tengo una línea y pongo una bomba, no va a pasar nada porque la línea no se va a dividir en 1000 líneas. Pero si yo tengo algo así como una cota y le pongo el Explode, fíjense que me pone Select Objects, ya terminé, pongo Enter, fíjense lo que pasa. La bomba me hizo dividir, tengo un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos,
5 objetos de este elemento. A veces, cuando uno recién inicia, hace eso para editar el valor que dice acá. En lugar de cambiar el dibujo, dice 285. Entonces, no editan el dibujo, editan la cota, explotan la cota para poder editarle el número, pero después me quedan 1000 millones de elementos, todos sueltos, que no me sirven para nada. Sumado a que, si yo selecciono una cota, le pongo clic derecho y le pongo Select Similar, fíjense lo que pasa con la que exploté. Ya no la reconoce, porque no solo tiene un sombrero, sino que tiene un sombrero, una pierna, una nariz, tiene distintas cosas. Entonces, mi consejo es tratar de mantener los elementos con su verdadera magnitud. Es fácil en el AutoCAD escalar los objetos, así como hice yo con los números, escalar el objeto, y si necesita 5 centímetros más, ahora les voy a mostrar cómo hacer, que puedo estrechar el objeto, o sea, puedo hacerlo más grande. Pero digo, ese no sería el camino. En tal caso, yo voy apretando Erase a medida, la E de Erase, a medida que estoy hablando. Lo que hago es borrar lo que necesito y volver a armar. Como la cota que yo puse era de 262, pero a mí me dijeron, supongamos, fíjense cómo voy a alinear, este espacio no va a medir 80, necesito que mida 1,20, en lugar de explotar la cota y ponerle 1,20, lo que yo recomiendo hacer es extender, como estrechar, hacer más grande, el dibujo. Entonces, para poder hacer eso, es como un extend, pero de todo el dibujo. Fíjense lo que hago. Hago pico a la derecha, pico a la izquierda y tomo las cotas, los dos laterales, o sea, la parte de arriba de la escalera, la parte de abajo de la escalera y la parte del lateral. Y ahora voy a extenderlo. Fíjense que yo puedo mover todo o puedo mover solamente esta parte. Voy de vuelta, ¿ven? Bien, vengo acá, fíjense, stretch, ¿sí? En mi barra de herramientas, stretch. Toco stretch, me dice, selecciona el objeto. Podría ser piqui, 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 o hago un rectángulo de derecha a izquierda y selecciono todo lo que quiero extender. Al seleccionar esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, se van a continuar, no es que se van a interrumpir, se van a extender, se van a stretch. Bien, ahora yo digo, medí 80, quiero que mida 1,20, o sea que tengo que ir 40 centímetros para allá. Toco el punto desde donde arranca y le digo punto 4, le indico el sentido y lo estrecho. Fíjense que dice 1,20. Entonces, lo dibujo de la proporción que tenía, pero en el fondo lo que estoy haciendo es editar el dibujo con cota y todo para que me quede de la medida que necesito, nueva. Que alguien me dijo, no, el descanso no mide 80, ahora mide 1,20. Lo mismo si en lugar de tener 80 el ancho del pasillo, tuviera 90. Vengo al stretch, toco acá, no me va a quedar centrada, pero supongamos que no importa. Hago clic, mando todo para arriba y le pongo punto 10, porque tiene que pasar de 0,80 a 0,90. No le pongo 0,90, porque es cuánto le falta para quedar de la medida que necesito. Y en ese caso es 0,10. Bueno, lo voy a hacer para el otro lado, si no me queda asimétrica, pero el comando es el mismo. O sea que de un dibujo base, yo puedo editar tantas cosas como necesite, puedo ponerle las dimensiones que necesite, y por sobre todas las cosas puedo copiar el dibujo. Supongamos yo antes copié los números, que yo quiera copiar la escalera completa. Pongo copy, cuando me dice select objects, copio todo, le doy enter, porque le digo hasta acá ya seleccioné, pongo un punto y lo muevo. Fíjense cómo copio el dibujo tal cual. O sea que si yo hubiera copiado mi dibujo, el de los 80,
de ancho del descanso, y quisiera hacer una nueva versión con 1.20 para mostrar las dos versiones, podría ser en 2 minutos la segunda opción. O sea que el copiar a mí me permite poder hacer tantas versiones o presentaciones, es algo muy común en la arquitectura, que uno hace 2 o 3 opciones para decirle, ¿cómo te gusta más el baño? ¿Te gusta de esta manera? ¿Te gusta de esta otra manera? Entonces uno va como editando los dibujos con siempre la misma medida. Esto que yo estoy mostrando es algo que rápidamente puedo hacer sin volver a dibujar toda la escalera. Bien, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, pero a mí me gustaría pasar a explicar 2 o 3 cositas que me están quedando como importantes del inicio, digamos, ¿no? Del inicio del AutoCAD. La primera sería cómo hacer un hatch, cómo hacer un sombreado. Entonces, voy a agarrar cualquier figura, de paso vamos a practicar, hice una línea, hice un círculo, ahora voy a tomar un rectángulo y voy a dibujar un rectángulo más o menos de este tamaño. A este rectángulo voy a querer sombrearlo. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrar en realidad es un tipo de piso o que tiene un contrapiso o lo que fuera. Entonces, para sombrear existe un comando que se llama hatch. Bien, si ustedes también lo buscan en la línea de comandos, también existe, insisto con esto de que hay distintas maneras. Se escribe así, hatch y gradiente. Cuando abren el AutoCAD por primera vez, el AutoCAD aparece como algo pequeño, ¿sí? Aparece como si fuera estas 2 tabletas que tengo acá. Pero tiene una tercera más, ven que tiene una flechita acá abajo a la derecha que voy a abrir. Entonces esas son todas las opciones que me da a mí. Vengo acá, estoy adentro de mi dibujo, pero borrarlo del zoom, ahí va. Y me aparecen distintas opciones. Vamos primero con esta línea de acá, que es como la primera parte, la más básica. Bueno, lo primero que me aparece es en qué layer está. Y me aparecen distintos tipos. Predefinido, el del usuario y como que yo lo personalice. En principio vamos a chusmear un poco qué cosas son. En el predefinido me aparece Angle, ANSI 31, este es el más común para rayar. En general si tengo muros de hormigón, si tengo que rayar un cielo raso suspendido, es el que voy a utilizar. Y fíjense que yo no le estoy tocando, ¿no?, el layer, pero lo voy a dejar como Use Current, después voy a armar un nuevo layer antes de armarlo. Me aparece el ángulo, yo podría cambiarle el ángulo y ponerle 90, y fíjense lo que pasa con el ángulo 45, y automáticamente me voy a armar un nuevo layer antes de seguir seteando cosas y que no me queden en ningún lado. O sea que voy a venir acá a un nuevo layer, le pongo hatch, le pongo el color gris, porque no quiero que quede muy intenso, y acá verifico que esté en continuo. Le hago doble clic y lo hago vigente. Ahora sí voy a poner hatch. Bien, ya me cambió, porque ya está en gris. Ven que pongo, use el que está vigente, dice. Si yo no quisiera, lo mando para otro lado, pero me conviene mantenerlo así. Bien, en lugar de 90 le voy a dejar el 0 y la escala por ahora le voy a poner 1. Después me dice, picar un punto o seleccionar objetos. Bien, yo voy a picar un punto. El punto siempre tiene que ser interior, ven como ya me lo muestra, interior al objeto. Si yo no pico adentro, no me va a funcionar. Y si la superficie que estoy armando, supongamos que hice, esperen que voy a cambiar el layer, en lugar de hacer un rectángulo hice línea, 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 y no tenía el endpoint, ¿no? No tenía el endpoint marcado, y no tenía el orto marcado, y me pareció que era por ahí, pero no era.
Fíjense lo que va a pasar cuando yo hago el hatch. Hago el hatch, selecciono, pico un punto, lo pongo adentro, y puede que me lo tome o puede que no me lo tome. Si me lo lee como que está cerrado, puede ser que lo tome. Ahora, cuando el hatch es continuo, fíjense, yo puedo decir, no, che, pero yo quiero que sea más cantidad. Entonces, en lugar de que la escala sea 1, le pongo 0.1. Y fíjense la cantidad que hay. Yo puedo cambiarle la escala, como expliqué antes, desde propiedades. Selecciono el hatch, clic derecho, hatch edit, y le cambio la escala. En lugar que sea 1, que sea 0.05. Cuanta más cantidad de hatch quiero, más chiquita la escala que le tengo que poner. Esto es para cualquier tipo de hatch que yo, por ejemplo, quiera de esa forma. Vamos a ver, vamos a abrirlo, hatch edit, y vamos a volver a mirar los parámetros que yo le podría cambiar. Supongamos que dije, no, ese no me gusta, quiero ponerle otro. Bueno, entonces elijo Concrete, que es con quien yo dibujo en general el sombreado del contrapiso. Selecciono, le doy OK, no se olviden de ponerle OK, y ahí me lo hace. Pero digo, yo me imaginé algo chiquitito. Imagínense si yo tengo este triángulo gigante, entonces le hago clic derecho, hatch edit, y en lugar de tener una escala 0,05, digo, no, tengo que ponerle otro decimal más. Esto es así intuitivo, no hay una manera, porque ustedes van a dibujar en distintas escalas. Fíjense cómo cambió. Entonces, esto sería, no, me parece que está muy denso. Otra vez, hatch edit, mi dibujo estaba en 0,05 y le voy a poner acá un 0,1 para que quede algo un poco mejor. Bien. Entonces yo puedo ir cambiando este patrón de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Clic derecho, hatch edit, y así como pico un punto, puedo seleccionar el objeto al que yo le quiero aplicar el hatch. Y también tengo distintas opciones. ¿Se acuerdan que yo abrí esto? Porque esto estaba cerrado así. Entonces fíjense que lo que me va a preguntar es distintas opciones. O sea, ¿qué es lo que pasa si yo tengo algo metido adentro o no? Vamos a ver distintas opciones. Entonces, voy a dibujar para hacer ese ejercicio un cuadrado y le voy a meter una línea. Voy a abrir esto. Una línea que vaya desde ese punto hasta ese punto, un círculo. Y otro círculo. Y a esto lo voy a hacer copiar, copiar. Una vez, dos veces. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para mostrar los distintos tipos de hatch que existen. Entonces, otra vez, línea de comandos, otra opción, hatch. Abro. Y ahora en lugar de pick point, le voy a poner select option. Si elijo afuera y le doy enter, fíjense lo que me pasa. Me va a pasar esto, que me dice, yo solo voy a pintar lo que está por fuera. Vamos a probar. Select Objects, yo ya seleccioné, le doy OK, y me atraviesa todo como si lo de adentro no existiera. Pero yo no quiero que me pase eso. Yo quiero que me reconozca lo de afuera. Entonces, otra vez, hatch. Quiero que me reconozca qué es lo que pasa. Select Objects. Selecciono ese objeto. Le doy OK. Y ahora me evita a este. Si yo quisiera que vuelva a hacer el hatch adentro, otra vez. Hatch. Le vuelvo a poner acá. Normal. Pick points, pero select options, selecciono todos, o sea que selecciono el de afuera, selecciono el del medio, selecciono el de adentro, y el propio programa me va a seleccionar por dónde va. Adentro no se ve, fíjense que se marca el punto, pero adentro no se ve porque la escala es muy chiquita.
Entonces yo hago doble clic, miren que tengo acá lo del zoom, le cambio la escala, le pongo 0.1 y automáticamente se me ven las rayas adentro. No era que no estaba bien hecho. Entonces, muchas veces, como les contaba al principio, el problema no pasa porque el programa no me responde o no me hace lo que yo le estoy pidiendo que me haga, sino que muchas veces el problema tiene que ver con que el programa responde, pero está en una escala que a lo mejor yo no llego a verlo. O hice el 1, pero el 1 era tan grande o tan chiquito que no llegaba a verlo. ¿Se acuerdan cuando arranqué al principio dibujando el escalón y tuvimos que ir a buscarlo porque no lo veía? Entonces, cuando es tan chiquito, tengo que buscarlo. Una herramienta fundamental, que la estuve usando, pero no le expliqué quizás en detalle, es Zoom. Zoom, Z, y ya me permite elegir Zoom. Y fíjense la cantidad de Zooms que hay. Bien, yo uso algunos. Zoom All, o sea, si le pongo la A, vamos a probar. A me muestra todo lo que tengo en el dibujo. Fíjense todo lo que tengo en el dibujo, o sea, no me muestra solamente lo que estaba viendo. Había más cosas que yo no vi. Me voy para atrás. Ese es el momento, por ejemplo, de borrar cosas que yo no quiero. Si yo vuelvo a poner zoom, eso me sirve antes de ir a plotear para darme cuenta, antes de ir a imprimir, para darme cuenta si tengo algo que no estoy viendo dentro de la hoja y que cuando mando a imprimir me sale en la hoja. Center no uso, Dynamic no uso, Extend. Extend me va a mostrar todo lo que está dentro de los límites del dibujo. Yo puedo setear qué límites tomar. Hoy por un tema de tiempo yo no lo expliqué, pero yo puedo decir, bueno, de esta hoja kilométrica que dije al principio cuando arranqué, que puede dibujar 15 kilómetros, 15 metros, 15 centímetros, etc. Yo puedo decir desde acá hasta acá. Seteo los límites del dibujo. Entonces, cuando haga el extend, le pongo E de extend, directamente me muestra, fíjense, el dibujo en el que yo estuve trabajando, que es como lo tengo seteado. O sea, que el dibujo con Zoom All, que fue el primero que usé, me va a reconocer absolutamente todo lo que yo tengo dibujado. Cuando yo le pongo Zoom Extend, me va a reconocer lo que tengo dentro de los límites del dibujo. Y por último, otro que es muy útil, que no está acá, quizás dentro de los primeros, es un Object. Yo puedo ponerle la O de Object y me va a decir, ¿cuál es el objeto que usted quiere mirar en detalle? Bueno, el objeto que yo quiero mirar en detalle es esto, pero fíjense lo que me va pasando, ¿no? Necesito hacer un rectángulo completo, bien. Ya lo puse, le doy Enter y fíjense cómo automáticamente me hace un zoom sobre la escalera, que fue el sector que yo tomé, para mostrarle. O sea, 3 tipos de zoom, hay muchos más, pero ¿cuáles uso? El que es de todo, o sea, yo otra vez, bueno, estoy dentro de la escalera, ya resolví el problema de la escalera. Zoom, All, A de All. Ven que está la A en azul, pero significa All. Le pongo Enter y automáticamente me muestra todo. Mi dibujo está allá. ¿Lo ven? Con la ruedita me alejo y me acerco para ver más o menos información de la que yo quiero ver. O Zoom Objects, Zoom Enter O de Object, y después le pongo esto. Quiero ver esto. Enter. Y me hace un zoom sobre eso. Zoom extendido me permite ver todo dentro de los límites del dibujo. Bien, por último, un último comando que no quiero dejar de explicar. Con esto estaríamos terminando. Es Mirror, que es este, que es el de la simetría. En general, yo armo líneas auxiliares para armar un eje de simetría. Fíjense que yo estoy parada sobre el botón y les dice Mirror y les muestra que puedo dibujar media paleta y que automáticamente me lo espeja. O me hace la otra parte que me falta. Bueno, yo podría haber hecho media escalera
y hacerle mirror. Entonces, para practicar, lo que vamos a hacer es copiar la escalera que ya la teníamos copiada y le vamos a borrar todo esto que tengo acá. Voy a borrarle todo esto, que es la parte que yo no voy a querer. Lo hubiera dibujado. Voy a llevar este punto hasta acá y le voy a hacer trim a todo esto, como para que me quede real a la mitad. Y ahora voy a utilizar el comando mirror, que es otra manera de dibujar. Acuérdense que yo hice copy, copié todos los escalones de un lado, hice offset, que era líneas paralelas con determinada distancia, y la otra opción que me queda es hacer un mirror, que es espejado. Así que atención, porque si hago un mirror y tengo cotas, las cotas se me dan vuelta. Entonces me conviene hacer los mirrors de los dibujos y después poner las cotas. Pero en principio voy a hacer un mirror del verde. Lo importante para entender del mirror es que tengo que poder determinar, que me lo va a pedir, cuáles son los puntos espejados. Es decir, fíjense, en el dibujo le va a decir dónde está el punto 2 y dónde está el punto 3, para poder volcar esto en el otro plano. O sea, está en el plano superior, va a pasar al plano inferior. Y otro detalle súper importante y re útil es que a veces me dice, a veces no, siempre me va a preguntar, ¿quiere mantener el dibujo original o no quiere mantenerlo? Porque probablemente yo lo que quiero hacer es invertirlo. O sea, yo quiero pasar lo que está arriba abajo y dejarlo abajo, o yo puedo hacer como me pasa ahora, invertirlo, pero mantenerlo de arriba y de abajo, porque finalmente mi escalera son estas dos partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apretar mirror, finalmente, o voy a escribir mirror acá abajo, y me dice seleccionar los objetos. Bueno, voy a seleccionar todos mis objetos verdes. Atención, ¿por qué la flecha? Yo no la voy a querer duplicada cuando baje. Entonces, seleccioné todo, pero ahora agarro el tab, que es como la parte de arriba, toco ese, o toco control, de acuerdo a cómo es su máquina, toco tab, y le hago clic sobre los elementos que no quiero. Voy de vuelta. Selecciono todos los objetos, pero agarro el tab, la flecha para arriba, y teniéndola apretada le hago clic sobre los objetos que yo no quiero que se hagan mirror. Ya tengo todos mis objetos seleccionados que quiero espejar. Le doy Enter. Acuérdense que tengo como distintos pasos. Le tengo que decir salir de ese comando. Estoy dentro del comando, pero estoy dentro de la función de seleccionar. Bien, ahora ¿qué me está diciendo? Mirror. Selecciona el primer objeto, el primer elemento en donde usted va a hacer el espejo. Si yo no tengo acá prendido orto, probablemente esto me quede todo chueco. Entonces, súper importante chequear en este momento que esté seleccionando los puntos alineados. Fíjense qué útil que es esto que yo encendí en el principio, que se llamaba OnSnap. Pues yo ahora toco este punto de acá y automáticamente fíjense cómo pasa. Me está diciendo para dónde, me está mostrando cómo yo lo quisiera representar. Bueno, como yo quiero completar la otra parte, ya me está diciendo abajo en la línea de comandos, muestre el segundo punto. Bueno, el segundo punto va a ser este endpoint. Porque yo estoy como trazando mi espejo diciendo esta es la línea, esta es la otra línea. Fundamental poder comprender, por eso yo les decía al principio, cuando tengo el elemento, entender cuál va a ser la línea del espejo. Muchas veces la línea del espejo es una línea auxiliar. Acá porque forma parte del dibujo. Pero muchas veces esa línea, como la de la paleta que nos estaban mostrando a mí, es una línea que no existe propia del dibujo. Es una línea más. Entonces, marco el segundo punto y acá me pregunta, fíjense, al lado de donde tengo el cursor. ¿Quiere borrar los objetos originales? Ya me pone no. O sea que si yo le pusiera que sí, tengo que hacerle clic en yes. Si yo le pongo clic en yes, fíjense qué es lo que pasa. Voy para atrás. Siempre acuérdense que está la flecha para atrás, como en todo. Entonces, voy de vuelta. Mirror. Selecciono todos los objetos.
Saco con el tab lo que no quiero. Creo que me quedó seleccionada la J. Le doy Enter. Pongo el primer punto, pongo el segundo punto y dejo el no. Para que sea efectivo, si no me quedo ahí clavada, le tengo que poner Enter. Y ya me lo dibujo. O sea que entre este dibujo, que estuvo dibujado la mitad con copy, la mitad con offset, y este dibujo que estuvo dibujado con un eje de simetría, ¿no? Y estuvo dibujado la mitad por la computadora, yo puedo elegir la forma de tocarlo. Basta mencionar que este elemento que se copia con las mismas propiedades que el objeto de arriba. O sea, que si este era un elemento y este era un elemento, acá abajo van a ser un elemento y otro elemento. Si yo dibujé esto como toda una línea, acá me va a dibujar una línea completa. Esto no va a ser un elemento único, que por más que lo esté duplicando y haciéndole un espejo en el mismo momento, y todo en un solo paso, va a tener las mismas propiedades que tenía originalmente, el de arriba, o sea, el modelo. Bien, digo esto porque en general no se animan a hacer estas cosas porque creen que después no van a poder armarlo. En tal caso, siempre está la bomba de explode, si tuvieran algún problema, como para poder separarlo porque les quedó todo junto. También hay otro tipo de comandos, por ejemplo, polilínea, que hoy no lo vimos, pero está acá abajo, que es el tipo de línea que tiene las mismas características. ¿En qué se me va a diferenciar a mí para dibujar una línea de una polilínea? Bueno, en esto que estoy contando, que si yo quisiera hacerle simetría solamente a la línea de arriba, yo ya no lo puedo hacer porque es una polilínea, o sea, una línea formada de muchas líneas. Entonces, se mueven como si fuera un elemento grupal. Si yo quisiera que se muevan como elementos individuales, le tengo que poner explode. Pero la característica de la polilínea justamente es que me permite cambiarle a muchos objetos las propiedades. Por ejemplo, le pongo hatch edit, ¿no? Como hatch edit, perdón. Polilínea edit. ¿Qué me va a pasar? Yo puedo cambiarle las propiedades, por ejemplo, el ancho. Width es el ancho. Le pongo W y eso que tenía un ancho determinado, yo le puedo cambiar que tenga ahora 0,2. Fíjense que ya es más grueso. Width, fíjense, 0,4, más grueso. Entonces, como está dibujado como una entidad continua, automáticamente me cambia las propiedades a todo el elemento. ¿Le puedo hacer un hatch adentro? Sí, pongo hatch, pick point, ya estoy segura de que me va a tomar todo, enter, ok, y me tomo uno. No me gustó. Edit, y le cambio el patrón por 0,1. Y fíjense que aparentemente son iguales. Bueno, la diferencia es que este eran un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Este es un solo elemento. Para cuando tengo muchas cosas en un dibujo, a mí me conviene que las cosas sean más en bloque. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un terreno, a mí me conviene que la forma perimetral del terreno sea una polilínea. ¿Por qué? Para no andar moviendo cada una. Ni les digo, si en lugar de tener ángulos de 90 grados, estos ángulos se modifican. Fíjense lo que pasa con el hatch cuando yo toco o edito o muevo los lados de la polilínea. Fíjense lo que pasa con el hatch cuando yo muevo los lados de las líneas. El hatch se mantiene constante porque recuerda la forma inicial, pero no se arrastra y no se adapta a la nueva forma porque esto no es una entidad. Son 4 entidades separadas. Entonces, vuelvo a lo que dije cuando hablábamos de las cotas.
Y dije, no me conviene explotar una cota porque después tengo 5 problemas, ¿no? Después tengo 5 elementos que tengo que ajustar. Esto es lo mismo. No me conviene a mí tener todas líneas, sino me conviene tener una polilínea, porque si mañana me dicen que esto tiene que ser de esta forma, yo que ya hice el hatch me va a acompañar con las propiedades que esto tome. Bien, hasta acá para mí hicimos como un barrido de algunos temas importantes, básicos, interesantes como de inicio de AutoCAD. No sé si alguno, si me quiere escribir por el chat, tiene alguna pregunta de lo que estoy mostrando o de cosas que hablé. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces les agradezco un montón por participar de este curso introductorio de AutoCAD. Esperamos seguir contando con ustedes para el resto de los Open. Y mi nombre es Valeria Baudot y cualquier cosa me pueden buscar en el blog de la facultad, soy docente de la universidad. Gracias, Jacqueline. Bien. Que tengan buena semana. Hasta luego.